Buenos días, estimado docente y compañeros. El día de hoy, el grupo 7, conformado por mi persona, Lady Díaz, Kate Rojas y Alexia Quintana, les vamos a presentar la PCR cuantitativa. Iniciaré explicando qué es la PCR cuantitativa. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, también conocida como PCR en tiempo real, es una técnica basada en PCR que permite la amplificación y cuantificación simultánea de una secuencia de ADN o ADN complementario. Em, el PCR cuantitativo permite medir la cantidad de ADN amplificado en tiempo real durante cada ciclo de la reacción, utilizando sondas fluorescentes o colorantes que se unen al ADN. Esta técnica es específicamente útil para el análisis de la expresión génica, la detección de variaciones en el número de copias de ADN, la carga viral y la discriminación alélica, que son métodos para discriminar entre dos o más alelos diferentes. La PCR cuantitativa también puede realizarse en un sistema de tubo cerrado, lo que minimiza el riesgo de contaminación y permite una cuantificación tanto absoluta como relativa del número de copias del ADN inicial. Por otro lado, el PCR cuantitativo es una técnica compleja que puede presentar variabilidad debido a factores como la calidad del ARN, el diseño del ensayo y la normalización de datos. Gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad hablaré sobre las aplicaciones de la PCR cuantitativa. Empezaré con una pequeña descripción que la PCR cuantitativa es una técnica de laboratorio que mide que mide con precisión la cantidad de ADN o ARN en una muestra biológica, además de que permite diagnosticar enfermedades como el cáncer y analizar la expresión genética. Además, ofrece resultados rápidos y precisos y es fundamental en la medicina y en la investigación. Ahora voy a hablar sobre sus aplicaciones en la medicina y en el diagnóstico. Una de sus aplicaciones es el diagnóstico personalizado. La PCR detecta mutaciones genéticas asociadas con enfermedades hereditarias como la fibrosis, la quística y la enfermedad de Winston. Otra de sus aplicaciones es la detección temprana del cáncer. La PCR identifica marcadores genéticos relacionados con el cáncer y permite un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo. Otra de sus aplicaciones es el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas. La PCR detecta patógenos como los virus, las bacterias y facilita el tratamiento oportuno de enfermedades como la gripe, el VIH y el COVID-19. Otra de sus investigaciones en el campo de la investigación genética es el descubrimiento de genes, porque la PCR secuencia regiones específicas del ADN y además identifica genes involucrados en enfermedades y fenotipos específicos. Otra de sus aplicaciones es el análisis de la expresión genética, que la PCR cuantitativa mide los niveles de expresión de genes, proporcionando información sobre procesos biológicos regulados, y otra de sus aplicaciones es la evolución molecular, que la PCR analiza las secuencias de ADN de especies relacionadas, reconstruyendo relaciones filogenéticas y estudiando la evolución molecular. Bueno, estas han sido sus aplicaciones. Muchas gracias. Como ya vimos anteriormente, la PCR o PCR cuantitativa es una herramienta esencial en el estudio de los genes, detección de enfermedades y análisis moleculares, teniendo como principales ventajas la rapidez y la precisión que nos brinda. Ahora veamos cómo hacer una PCR cuantitativa. ¿Cuáles son los pasos que se necesitan para realizar una PCR cuantitativa? Bueno, la PCR cuantitativa implica un proceso que abarca las siguientes etapas. Inicia con la extracción del material genético, luego viene el diseño de primers específicos,
los cuales van a dirigir la PCR al unirse a regiones precisas del ADN, asegurando que solo se amplifique la secuencia de interés. Son clave para obtener resultados selectivos y precisos. En caso de trabajar con ARN, este debe ser convertido en ADN mediante la transcripción inversa. Por último, se realiza la amplificación de ADN en un termociclador, mientras se mide la fluorescencia en tiempo real. Bueno, como podemos ver, la imagen muestra el proceso que sigue la prueba diagnóstica de COVID-19 mediante la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa. Este proceso inicia con el hisopado nasofaringio, el cual se realiza para recopilar una muestra. Una vez recopilada la muestra, se realiza la extracción del ARN, el cual se realiza para poder purificar el ARN. Una vez purificado el ARN, se lleva a un termociclador para luego recolectar datos los cuales van a ser analizados. Ahora veamos qué reactivos se usan para hacer una PCR cuantitativa. Primero, el ADN o ADN complementario. Es la muestra que contiene la secuencia de interés. Se utilizan primers específicos, sondas fluorescentes o colorantes. Además, se utiliza una sustancia llamada Master Mix, la cual es una mezcla de diferentes sustancias, las cuales son la Taq polimerasa, que es una enzima que amplifica el ADN, la DNTPS, los cuales son nucleótidos necesarios para sintetizar el ADN, una sustancia buffer que mantiene condiciones óptimas para la reacción. Y por último, el cloruro de magnesio, el cual actúa como cofactor esencial para la actividad de la Taq polimerasa. También se utiliza el agua libre de nucleasas. Todos estos reactivos combinados permiten la amplificación y detección del ADN en tiempo real. ¿Qué equipos necesitamos para hacer una PCR cuantitativa? Se necesita un termociclador qPCR. Este equipo controla las temperaturas y mide la fluorescencia en tiempo real. También se necesita una cabina de flujo laminar, la cual sirve para preparar las muestras en condiciones estériles y evitar la contaminación. Además, se necesitan centrífugas de mesa, micropipetas, tubos o placas para PCR, refrigerador, congelador, espectrofotómetro, fluorómetro. Por último, se necesita un software de análisis, el cual sirve para interpretar y procesar los resultados generados por el termociclador. Por último, veamos las fases del protocolo de PCR cuantitativa. Bueno, el protocolo de PCR cuantitativa es un proceso que inicia con la fase de desnaturalización, la cual se realiza mayormente a temperaturas de 95 grados centígrados, con una duración de 10 a 30 segundos por ciclo. Lo que ocurre en esta fase es que las hebras del ADN se separan. Continuamos con la alineación. Ocurre a una temperatura de 50 a 65 grados centígrados. Tiene una duración de 20 a 30 segundos. Los primers se unen a las regiones complementarias del ADN. La fase de extensión tiene una temperatura de 72 grados centígrados, la cual es óptima para la Taq polimerasa. Tiene una duración de 20 a 40 segundos y ocurre que la Taq polimerasa sintetiza nuevas cadenas de ADN. La detección en tiempo real o fluorescencia mide la fluorescencia generada por las ondas o colorantes para cuantificar el ADN. Llegamos a la fase final, en la cual se calienta progresivamente para verificar la especificidad del producto amplificado. Esto solo ocurre cuando se utiliza la sustancia CyberGreen. Además, notemos que las tres fases intermedias, las cuales son alineación, extensión, detección en tiempo real,
se repiten de 35 a 45 ciclos.